Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Energías del Universo TV con Carlos Dunde de Caracas, Venezuela para el mundo. Como siempre, te voy a agradecer darle like a este programa. Si te gusta, recomiéndelo a un amigo, un colega, un compañero, a alguien que le pueda interesar el tema que vamos a hablar hoy. También te voy a sugerir darle entonces, además de like, puedes comentar, porque vamos a dejar la caja de mensajería abierta abajo en el video. Puedes entonces hacer tu comentario, bien sea nuestro invitado de turno o al canal, como tú quieras, pero comenta, que eso nos gusta, siempre leemos los comentarios. Bueno, el invitado que tenemos hoy se trata del colega Eugenio González Rincón. Él es astrólogo, es escritor, también es diseñador del contenido de astroquatch.es. Te lo recomiendo, astroquatch.es. Bueno, tenemos un tema que, por demás interesante, ¿no? Que siempre todos los astrólogos, algunos les gusta tocar, otros no, pero siempre nos pregunta sobre las predicciones, ¿eh? ¿Podemos nosotros los astrólogos eh, a una persona adivinarle, pues, los momentos de tragedias? ¿Podemos predecir cuándo una persona se va a morir, cuándo va a dejar de existir en este mundo, o cómo le va a ir en un viaje, haciendo una progresión? Pues hacemos una predicción o una proyección de su vida a través de la carta astral y por supuesto las diferentes técnicas que tenemos los astrólogos para investigar sobre esto. Pero ¿hasta qué punto podemos hacerlo y qué punto es verídico y qué punto no? Interesante tema con nuestro amigo Eugenio González, y vamos a darle el pase de una vez. ¿Cómo está, Eugenio? Hola, encantado de estar con vosotros. Gracias, Un gracias. placer. Bienvenido a este canal. Bueno, comenzamos entonces con esto. ¿Qué te parece entonces las predicciones? La pregunta, ¿podemos nosotros predecir acontecimientos del futuro, Eugenio? Bueno, antes de entrar a responder directamente esta pregunta, yo creo que convendría hacer una mini reflexión de dónde viene la astrología, Ajá. de cómo nace, qué objeto tiene. Entonces, si nos remontamos en ese sentido al pasado, cuando nuestros antepasados observaban el cielo, los truenos, y la luna, los eclipses, había mucho componente cósmico, mitológico, animista, agrario, predecir las cosechas, si habría hambrunas, etc. Ese sería el primer contexto. Después de ese contexto aparece lo que sería la predicción a nivel del rey, ¿eh? Cuando un rey es elegido o nace con Júpiter dominando el medio cielo, pues era a todas luces un buen presagio para el pueblo. Los destinos del pueblo estaban en manos de ese líder. Todo lo que le pasara de bien o de mal iba con el pueblo. Entonces, dicho esto, así empieza todo. Es decir, todos los astrólogos de la antigüedad preocupados del destino que podía tener su país, iban a ser invadidos, a ver quién va a gobernarnos, ¿eh? Entonces, de ahí empieza a desarrollarse esa naturaleza predictiva, ¿eh? A ver si la estrella que se levanta en el horizonte Ujú. nos va a ser favorable para invadir al enemigo, ¿eh? Dicho esto, todo esto se va desplegando Ujú. siglo tras siglo hasta prácticamente nuestra época. Es decir, nos viene esa inercia predictiva, ¿eh? Todavía se nos sigue mirando y se nos sigue interpelando de esta manera. O sea, eh, ¿qué me va a pasar? Esto, lo otro. En fin, y creo, sinceramente, de que el mundo en el que vivimos actualmente no tiene nada que ver con esos orígenes de hace miles de años. Claro, claro, sí. La ciencia ha contribuido mucho a esto, ¿no? En cierto modo, sí, el pasado tenía una predicción de futuro, podían predecir, pero los eclipses eran predecibles, por cierto, ha quedado todavía esa situación del inconsciente colectivo de que el eclipse te iba a traer una destrucción, algunas cosas iban a pasar siempre, ¿no? Por supuesto, si una persona está mirando el sol deslumbrándose con el sol, de repente se lo tapan y uno no tiene una explicación de esto, bueno, cualquiera le da cositas, ¿no? En sus sentidos, sus emociones, ¿no?
Lo mismo pasa con el eclipse de luna, el eclipse del sol, ¿no? Esto podía pasar. También creo que las cosechas eran muy consultadas, pues al astrólogo que sabía un poco del clima también y de las diferentes fases de la luna, donde podrían ellos de alguna forma Sí, sí, tener bastante contacto con lo que es realidades en ese tiempo de cosechas, ¿verdad? Para no equivocarse, toda esta cuestión, ¿no? Las crecidas de las mareas también eran predicciones propias de los astrólogos. Ahora bien, ahí tenía un punto de predicción, ¿eh? Quizás sí, se sí, sí, aprovecharon de eso en el tiempo los astrólogos también para sí. identificarse como magos. Ah, se aprovecharon muy mucho y bueno, hubo muchísimos y han habido y hay muchos embaucadores que pronostican gratuitamente y que no pasa nada. Ah, Ajá. hay que recordar que en Francia, en 1685, bueno, se expulsaron a los astrólogos de Francia Sí, porque habían tantos mentirosos y tantos, bueno, se generó un escándalo. Incluso hubo gente que fue a la cadena de muerte, o sea, a la pena de a la muerte. hoguera. Entonces, claro, sí, sí. Bueno, que quiero resaltar de que sí, el espíritu humano es muy avispado y muy pillo. Dicho esto, también quería poner encima de la mesa dos aspectos también a tener muy en cuenta y que no son menores. Dada esta naturaleza predictiva y evidentemente muy contextualizada en esa época, las palabras maléfico o benéfico Ajá. tienen una trascendencia a nuestros días, a nuestra época. Nos ha llegado todavía Sí, esas palabras, esas determinaciones, y no tiene nada que ver. Antiguamente la gente con 20 años ya era muy mayor, y si te cortabas con un trozo de hierro, igual te morías, maléfico. Pero hoy día eso es una pequeña anécdota, mm, pasa desapercibido y con las cosechas tres cuartos de lo mismo. O sea, vivimos en un paradigma muy, muy, muy distinto de mm. aquellos entonces, con lo cual estas palabras, maléfico y benéfico, tienen otra dimensión muy, mucho más amplia, pero muchísimo. ¿Tú Y crees, Eugenio, que el astrólogo debería más bien amoldarse a la cultura y época en que vivimos y dejar un poco de lo que tú dices, el gran maléfico, el gran benéfico, para convertirse en planetas, bueno, que tienen una característica o un arquetipo benévolo? Puede ser en el sentido de que podría anunciar buenos tiempos para ti, o puede ser un planeta que yo diría más o menos de colocarlo en un contexto de ser armónico o inarmónico con mis sentimientos y emociones que estoy recibiendo en ese momento, ¿no? Y dejando un poquito eso de lo maléfico, ¿verdad? Como tú dices, y de lo benéfico, que en realidad, bueno, era comprendido en la época medieval, pero en el pleno siglo XXI, por Dios. pues aún hay, es curioso, muchos manuales arrastran esos términos y entonces, claro, la gente lee cosas y enseguida se dispara a, 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 a repetir como loros esas definiciones que nos vienen de un pasado. Dicho esto, aquí también hay que poner en valor una cosa, amigo Carlos, y es quién despliega y quién desarrolla esta astrología. Ajá. ¿Vale? Y sin ánimo de ser, mmm, en fin, no podemos ocultar de que somos nosotros, los hombres, la cultura del hombre, la que dibuja, la que perfila, la que matiza, la que atribuye las divinidades, los dioses, lo maléfico, ¿eh? Y las mujeres y todo lo femenino queda como más oscuro, más maligno. Y esto es una media verdad que también ha llegado a nuestra época. En fin, en la mitología misma, pues hay divinidades como ahora, por ejemplo, la Lilith, la luna negra, Ah, ese que, es que, otro tema. Sí. que si investigamos digamos, en lo que es la Biblia y el Ah, mundo hebreo, pues bueno, era una figura que era, podemos entender, una mujer que era autosuficiente y eso no puede ser en una época, en un mundo de hombres que mandan y que tienen que estar. ah, Me remito a un simple ejemplo. Dios coge una costilla de Adán para crear a Eva. Es decir, de Adán sale la mujer, es como una supeditación al hombre.
O sea, más claro no puede estar. No puede estar como el hombre perfila todas estas definiciones, predicciones. Entonces, claro, hay que poner en valor también esta realidad. Sí, bueno, yo sí he pensado que Lili es una caja de Pandora, ¿no? Prácticamente ahí. Usar todas las cosas que tiene la mente humana, el inconsciente, de maldad, porque todo el mundo tiene su grado de maldad, ¿no? Por más ángel que se crea, ¿no? Está allí, eso forma parte de nuestra psicología en el mundo, ¿no? A quién no dice, ay, ojalá le pase fulano de tal cosa, que me tiene embromado, que de repente le echa una maldición, un conjuro, una cosa. Eso es parte del ser humano, de la verdad misma. Entonces, claro, el arquetipo lo tenemos allí justamente en Lilith, ¿no? Ahora que en el mundo moderno le quieren dar una parte más romántica de aquella, la diosa, que de alguna forma fue traicionada y entonces busca venganza. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero Lilith siempre va a ser Lilith, es el arquetipo de nosotros, nuestro, el lado inconsciente, oscuro de nuestra mente, que todo el mundo la tiene, ¿no? Entonces, pasó mucho en esto con el tema del lama, pues. Del lama tú le ves una carta astral y vas Lili ahí aspectada ahí un poquito extraña, ¿no? Entonces por ahí puedes mirar que esas cosas que siente uno, que no las domina, puede estar Lili representada allí, en ese inconsciente, cosas que decimos o hacemos que en realidad no van con lo que debería ser, lo que la gente piensa, pues debería ser lo correcto. Ahí va. Y gracias a eso también, entonces, los astrólogos, sin apartarnos del tema central, en son estas predicciones, podía proyectarse algún argumento de esto en lo que se refiere la condición humana y motivacional y conductual mismo, de las personas en el futuro. Saber que si tienes una configuración ahí media extraña con Lili, puede manifestarse en el futuro y tú lo puedes predecir. Vamos a ver, antes el tema de la predicción, bueno, vamos a abordarlo directamente, ¿no? Yo no soy partidario, Mm. así, a rajatabla. ¿Por qué? Por los paradigmas nuevos en los que estamos hoy día. La neurociencia está demostrando claramente cómo al ser humano, por ejemplo, esas fases de aburrimiento, esos errores que van con nuestra vida, forman parte de nuestro propio devenir. No, de alguna manera no podemos evitar eso. Si tú tienes un niño pequeño, no le puedes evitar de que se equivoque, que se caiga, que aprenda. Mm. No se le puede tener entre pañales sin que esté en el suelo, sin que interactúe con la vida. Es necesario para el ser humano esa realidad. Y cuando eres adulto sucede igual. Dicho esto, yo creo que la función fundamental del astrólogo es ayudar, orientar, Mm. aportar, acompañar, eh, ampliar y sensibilizar, Claro. conectar toda la información que se está En expresando en otras la carta palabras, astral. llevar lo inconsciente a lo consciente para que la persona esté allí trabajando sobre ello, ¿no? Hay muchas cosas que inconscientemente yo Correcto. las tengo y a mí no me las dicen, pues. Es cosas de mi Sí, sí. personalidad que a veces de sombra que mi familia no me lo dice, mi mamá no me lo dice, pero los amigos de repente lo notan y tampoco dicen nada, pero al llevar a la conciencia esas cosas que supuestamente no deberían estar en mí, entonces ya es bastante, ¿no? Yo puedo entonces hacer un crecimiento de mi persona. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Nos encontramos en grupos de astrología y en la vida diaria, pues las personas que nos interpelan y nos preguntan con respuestas directas, ¿no? Como si fuese, venga, ¿no? Y entonces, claro, entras en este planteamiento. Yo necesito conocer a la persona, necesito hablar, como ahora estoy hablando contigo, y hacer una aproximación. Necesito respirar a tu lado. Entonces, necesito, todas esas interacciones hacen que pueda ayudarte, si tú quieres que ser ayudado.
Soluciones, no, digamos, automáticas no te las da nadie, ni el médico, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, no te las da nadie. El astrólogo no te las va a dar tampoco, no te las debe de dar. No te tiene que condicionar con esto, con lo otro, te pasará esto, esto no lo hagas, no hagas esto. ¿Eh? Vamos a ver, la decisión última es tuya, siempre. Y entonces, en ese sentido, claro, parece que estás acudiendo al astrólogo y no te está solucionando nada. Por ahí vienen unas preguntas concretas, Eugenio, ya que gente aprovecha que tú ibas a estar con nosotros en el canal hoy y hace su pregunta, ¿no? Dice, concretamente, ¿puede el astrólogo hacer la predicción del momento que vas a morir? Ahí va. Bueno, yo voy a confesar aquí una particularidad. Hace muchos años, muchos, cuando empecé con todo esto, bueno, pues tenía mi pareja y esta pareja tenía su abuelo, un señor mayor, muy mayor, y tuvo repetidamente diferentes infartos, muchos infartos, y ya prácticamente aquello era como un reloj. Miraba su carta astral y aquello, las agujas, pues hacían clon, clon, el día que le tenía que dar una crisis. Eso es así, digamos, pero no es, tú cuando miras una carta astral, los aspectos, digamos, tensos, se pueden canalizar, se pueden conducir. Es evidente que cuando llegas a una edad vas a morir de viejo. ¿Eh? Otra cosa es que mueras de un accidente por tu mala cabeza, por 1000 razones, ¿vale? El astrólogo no debe nunca interactuar de esta manera, es decir, predecir, decir, siempre tiene que poner el acento en el punto constructivo, psicológico, digamos, de crecimiento, de toma de conciencia. Para nada debe de tomar ese protagonismo que solamente es exclusivo de los dioses en todo caso. Sí. Ajá. Por aquí también pregunta, ¿puedes... las personas podrían saber cómo les va a ir en su vida de pareja? Bueno, esto es uno de los paradigmas que más estamos aquí acostumbrados a escuchar, ¿no? Por ejemplo, una persona que te plantea, tengo dos parejas, Ajá. ¿con cuál me voy? ¿Con esta? ¿Con esta? Vamos a ver, hemos venido a aprender y eso es inevitable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a veces pues tienes que estar con una persona durante unos años o muchos años porque hay un proceso de aprendizaje. A lo mejor huyes porque un astrólogo te dice, no, con esta persona no estás. Y vas, y como dice el refrán, vas del fuego a las brasas. ¿Por qué? Porque está escrito, entre comillas. Vamos a ver, tu aprendizaje pasa por ahí. Vamos, es que yo creo que hay que poner el acento siempre en eso, ¿no? En lo que estás aprendiendo, tu familia, tus padres, tu entorno, la pareja y sobre todo, Carlos, lo que sientes. Si tú estás con una persona y sientes que tienes que estar con esa persona, Ya. adelante. Nadie te puede decir, no, esta persona no te conviene. Eso es surrealista, es absurdo. Aunque la astrología diga que no. Aunque Yo la tengo astrología mi diga que no. experiencia. Si tú sientes que tienes que estar con esa persona, eso lo tienes que consumar. Es como algo, Kármico. como que tienes algo en el horno. Y es así. Durará lo que tenga que durar. No te puedes negar a ti mismo esa realidad, porque forma parte de tu camino, de tu proceso, de tu identidad, de tu realidad. Yo creo que la carta o los tránsitos te pueden dar una pauta de tu motivación y conducta, ¿no? Pero al fin y al cabo, el libre albedrío existe, ¿no? Te puedes decir hasta algo, mira, con esa pareja te va a ir mal en tu futuro, porque, bueno, quizás una sinastría se torna complicada entre los dos. Pero si te lo dicen y tú no haces caso a esto, por ejemplo, ahí está funcionando el libre albedrío, no me importa, yo voy a vivir esa experiencia, a ver qué tal, ¿no? Pero eso no lo podemos entonces nosotros de alguna forma impedir. Siempre que la persona quiera vivirlo, lo va a vivir, ¿no? No importa lo que le diga el astrólogo, su mamá, su papá, quien sea, ¿no? Pero bien, Sí. lo que sí puede es tener una advertencia de cómo son los distintos caracteres de esas personas,
cuál es su conducta en determinados casos, determinados escenarios de su vida, y tú verás si eres tolerante para eso, ¿no? ¿No? ¿Qué Pues piensas? sí, la verdad que sí. Tiene que ser así. El astrólogo, esa debería de ser su función, ayudar a tomar conciencia de todos esos procesos, de todas esas realidades, y en todo caso, pues irlos trabajando, sobre todo las que son difíciles, que son las que más nos cuesta, aquellas en donde tropezamos una y otra vez. Pero evitarnos una situación, yo creo que no es adecuado, ni correcto, ni ético siquiera. Sí. Hay una pregunta ahí interesante, ya gracias a la gente de Argentina, a la gente de Brasil también. Bom. Dicen allí, ¿se puede predecir quién va a ganar en el conflicto, en la confrontación que hay en este momento entre Rusia y Ucrania, que está involucrado el mundo ahí aparentemente en esa situación, ¿no? Muchos países involucrados allí, aunque digan que no, están metidos allí. Yo creo que es una pelea allí un poco de dos bandos, pues, de, con apoyo de distintos países, ¿no? Es una guerra mundial, no está claro, pero se está solapando. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Yo lo desconozco. Desconozco lo que va a pasar aquí entre Ucrania y Putin. Todos sabemos en el mundo en el que vivimos, geopolítico, Ajá. China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, que no quiere perder comba. Desconozco el recorrido que puede pasar aquí. La solución a día de hoy no la veo fácil. Nadie va a querer ceder, nadie va a querer retroceder. Entonces, yo no veo una solución fácil ni a corto ni a medio plazo. Creo que el señor Putin se ha metido en un berenjenal, personalmente. Sí, bueno, hay circunstancias, ¿no? De repente obligan a las personas a tomar decisiones que no deberían, ¿no? Pero esa es cuestión típica, pues, de, de la gente que ostenta poderes, ¿no? En el mundo. Vuelvo, sí, fijaos, pues ahora que están preguntando esto, aunque sea una tontería, pero tenemos que poner en valor este mundo de hombres, estas batallitas, estas guerras que vienen de siglos y siglos y siglos, jugando aquí a las batallitas. ¿Con qué objetivo? A ver quién tiene el ego más grande, a ver quién la tiene más grande, hablando mal. Esto no tiene ningún recorrido, porque es que nunca hay ganadores. Lamentablemente nunca hay ganadores, siempre perdemos todos. Entonces, en este caso, quizás una solución sea que nuestro amigo Putin, pues como ya es mayor, pues a lo mejor tenga que retirarse por enfermedad o por algo, no le deseo la muerte, pero Mm. que este señor tenga que dar un paso hacia atrás y Rusia tenga la oportunidad de enmendar el follón en donde se ha metido, mi opinión. Sí, la realidad es que la juventud es la que está pagando los platos rotos, como siempre, por decisiones que Correcto. toman otros, como dicen por allí, gente mayores que se conocen, saben dónde están, pero no se atreven a enfrentarse. Entonces, se enfrentan son las masas de jóvenes y se pierden generaciones completas. Eh, ¿Cuántos que chicos no no? es que no Allí? es que el otro bando, el bando ucraniano, el bando aliado, sea mejor que el otro, porque también, vamos, también tienen sus cosas oscuras, ¿no? Entonces, claro, ahí nos encontramos todos los ciudadanos en esa batalla campal, de batallitas. Yo no le veo Totalmente. una solución a corto plazo fácil. El futuro es incierto todavía con eso. Vamos Sí, a buscar entonces los astrólogos que se encargan de astrología mundial y pueden entonces de alguna forma decir cosas, ¿no? A ver sí, si las podemos pegan. llenar páginas. Podemos llenar páginas y páginas. Esto es como el fútbol, amigo Ah, Carlos. Hay que llenar programas, hablar de fútbol, hablar y hablar y ah, venga, ah. y muchas horas. Sí, Eh, es a veces también un poco tragicómico, ¿no? Cuando uno escucha predicciones, ¿verdad? Inclusive en el fútbol, ¿eh? Y sí, resulta ser que de repente las predicciones no se cumplen, pero la humanidad tiene muy mala memoria, tú lo sabes, muy mala sí. memoria. Entonces le olvidan las cosas y vuelven otra vez años después con las mismas, pues, las mismas predicciones que no se cumplieron, ¿verdad? Pero sin embargo, no podemos descartar de que
hay predicciones que sí se cumplen, ¿no? Ahí tenemos Sí. Nostradamus. Nostradamus hizo sus cuartetas y si te pones a interpretarlas, si es verdad que las interpretaciones de él fueron fielmente puestas al papel, entonces hay muchas que se cumplieron. Bueno, supongo que cuando tú emites un montón de predicciones, alguna vas a acertar o puede tener una resonancia, un eco, ¿no? En la realidad, la lectura, la interpretación de esa cuarteta. Qué duda cabe, ¿vale? Entonces, a precisar mucho a nivel predictivo hay que concretar mucho la persona, el entorno, hay que saber mucho, aportar mucha información. No es imposible. Pero claro, en este mundo hay tantísimas variables, tantas, no las puedes tener en cuenta todas. Ya. A partir de ahí, Total, entonces que aquí preguntas sobre predicciones sobre el futuro de las personas que nacen con ciertas configuraciones trágicas en la carta astral, que no hay configuraciones trágicas en la carta astral, simplemente es como la carta como yo la veo como un mandala, ¿no? Es que uno tiene que ver cuáles son las situaciones que pudiesen ser negativas dentro de su carta astral, tratar de corregirla, pues, porque como le dije anteriormente, el libre albedrío funciona y eso hay que tomarlo en cuenta cuando el astrólogo te dice que hay configuraciones negativas en tu carta astral que de alguna forma pudiesen interferir pues en el destino de las personas. a- Pues no, aquí hay, si tú naciste por mala suerte sin un brazo, bueno, tú te acostumbraste al otro brazo, tienes dos. Entonces, ya por ahí te hace un genio con eso. He visto personas que nacen sin brazos y son pintores, pintan con la boca y son excelentes, ¿no? Entonces, uno como que se amolda a la situación en que tiene y le saca el mejor provecho posible. Y el astrólogo quizás te va a dar orientación sobre eso para que tu futuro sea un poco mejor, ¿no? sí, aquí hay que poner en valor, por ejemplo, cuando tú ves una carta astral, una configuración, entre comillas, pues con mucha tensión, mucha fricción, muchas cuadraturas, un gran cuadrado. Vamos a suponer dos cartas iguales, de dos personas que han nacido prácticamente al mismo tiempo y en el mismo sitio aproximadamente, ¿vale? Pero obviamente cada persona de una cuna distinta y un estado evolutivo distinto. Esa configuración, entre comillas, difícil, lo que es difícil para uno, para el otro, es una ventaja. Es como si tienes una gran nave con grandes velas y tienes un montón de viento detrás que te da candela y llega súper lejos. Entonces, en cambio, el otro, que no tiene esa nave ni esas velas, pues recibe los palos. No es determinante. No puede, por esto, 2 más 2 no puede ser. Hay que interactuar, hay que profundizar, hay que ver ese estado evolutivo de esa persona, cómo gestiona toda esa energía. Entonces, no es sensato predecir en función de lo que estamos viendo, así sin más, hay que conocer. Seguro. Fíjate que nos vamos al contexto de la carta astral, donde la casa 10 por ejemplo, es el destino de las personas, ¿ves? Mientras que la casa 1 podría ser libre albedrío, pero el destino de la persona es la casa 10. Ahora bien, estos proyectos y propósitos que uno tiene para configurar esa casa 10, ¿hasta qué punto es factible hacer esos logros en el futuro? Que tú le puedas decir a una persona que tiene a Júpiter en casa 10, mira, quizás cosas maravillosas pueden pasar, pero si tienes a Saturno, a lo mejor tu grado de aciertos en la vida o de concretar cosas en la vida tarden un poco más, pero no son imposibles. Puedes concretar con Saturno allí. Entonces, ¿hasta qué punto podría ser esto real de que depende de esta casa, depende de los planetas que haya, tu futuro sea o no cierto? Fíjate bien, Carlos. Constantemente te interpelan con preguntas o blanco o negro. Ajá. Esto puede ser, no puede ser. ¿Me explico? Y yo ahora voy a hablar de lo siguiente. La era cuántica. Mm, Estamos entrando en un nuevo paradigma que no es nuevo, pero a nivel global sí, porque estamos contemplando que las posibilidades no sean ni blanco ni negras. Puedan ser blanco y negras
o una mezcla absolutamente que no tenga nada que ver con ello. ¿Qué quiero decir con eso? De que si, por ejemplo, esa casa 10 como objetivo, como meta, como realización, puede tener muchísimos caminos, muchos, no todos visibles, muchos son ocultos de trabajo interno, que parece que no se está realizando de una forma visible, sí, pero interiormente la persona es la que se está forjando a sí misma como esa consagración de casa 10, como ese medio cielo, como esa meta, esa realización. Con lo cual, fijaos la inmensa gama que hay de variables que podemos encontrar en una interpretación. No solo blanco, negro, Sí, visible, ¿eh? Sino que muchas cosas suceden sí, en un trabajo interior. Y hay que tomar conciencia de todo esto. seguro. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Genio, ha sido un placer tener aquí como invitado a Eugenio González, astrólogo español. Y bueno, tenemos muchos temas. La astrología es inmensa en temas. Pertenece al acervo cultural de la humanidad hace mucho tiempo. Mucho material. Y quizás volvemos a abordar a nuestro colega Eugenio González con otro interesante tema del área astrológica. No podemos despedir si antes nos diga, por favor, Eugenio, tus coordenadas, donde la gente pudiese contactarte para alguna consulta, no sé si das talleres, cursos. eh, Bueno, tengo una página web, astrocoach.es, y a través de la página web podéis eh, enviarme un email, contactar conmigo sin ningún problema, y en la medida que pueda ayudaros, así será. Si no puede ser, pues no será. Que a veces no siempre puede ser, porque hay planteamientos a veces muy difíciles. Se piensan de que somos psiquiatras o somos médicos cirujanos. Entonces, claro, vamos a ver. eh, Cuidado. ese también es un tema interesante, el rol del astrólogo en la sociedad moderna, ¿no? Ya que en vista de que los psicólogos a veces se quejan, pues, que los astrólogos compiten, entre comillas, pues, en los temas de consulta y estas cosas, ¿no? Bueno, hay mucha tela que Yo cortar. creo, por ejemplo, quiero dejarlo ahí porque me encuentro a menudo con una problemática similar. Por ejemplo, mujeres, pues que han tenido, vamos a decirlo, pues unos problemas de infancia o de juventud difíciles en el seno familiar, muy Ajá, difíciles, abusos, ¿vale? Entonces, claro, es muy importante, en mi opinión, poner ajá, en valor las personas, mujeres, asociaciones que dedican y que tienen un gran conocimiento de esta realidad. Hay que dar yo humildemente creo que hay que dar un paso atrás claro. y cederle el testigo a estas personas que pueden ayudar muchísimo mejor que nosotros Sí, porque lo han vivido, lo sienten mucho más íntimamente. Entonces, como este ejemplo, hay otros. seguro. Podemos ayudar muchas cosas, podemos aportar cosas pues de autoayuda, de ampliación de conciencia, pero en temas Mm, muy precisos y muy dolorosos, mm. yo creo que hay que saber buscar al más adecuado en cada Claro, sí, sí. escenario. Estoy de acuerdo contigo. De buscar a los profesionales que en realidad estén estudiados para esto, ¿no? De todo modo, la astrología a veces es una confusión porque la astrología fue la psicología del pasado, ¿eh? Carl, Bueno, Carl Jung era astrólogo y psicoanalista, ¿no? sí, sí, Y pero la astrología tiene más, diría yo, un poco más parecido a la psicología que cualquier otra área profesional. Pero, como dice Eugenio, hay que abrirle el campo a las personas con esto, no ponerse a dar de repente unos consejos o dar terapias que le corresponda a otro profesional de la psicología, ¿no? No puede llegar, tiene hasta su punto de llegar a las cosas, pero pasarse de allí no creo que le haga mucho bien a la astrología en sí, ¿no? Que puede ayudar, si tenemos una analogía más con la psicología que con otro tema, podemos ayudar, pero hasta cierto punto remitirlo pues, a las personas que en realidad tienen estudio y capacitación para ello y no confundirlo. estoy de acuerdo contigo. Bueno, muchísimas gracias entonces. Nos repite tus teléfonos, tus coordenadas antes de despedirnos. Mi teléfono, pues mira, para todo el mundo de América es el +34
611-643-793. Lo repito, más 34-611-643-793. Gracias, muchísimas gracias entonces a nuestro colega. Despedimos de Eugenio González Rincón, desde España. Y bueno, hasta el próximo video. No se lo pierdan con distintos temas, interesantes temas del mundo holístico y de la nueva edad, pero también de la medicina alternativa o complementaria. También estamos en estos canales. Les invito entonces hasta nuevamente, hasta la próxima. Se les quiere un montón. Cuídense mucho y pásenla bien. Chao, chao. Hasta luego, genio. Chao. Hasta luego.